Buenas noches, amigos, volvemos a ser hoy 2 en la noche. Pero no en la noche, sino en la mañana, resulta que ha habido una vivencia de esas interesantes. ¿Y por qué no? Que tienen algo de misterio, desde luego tienen algo de vida, algo que uno no espera. Y ocurren cosas que seguro que sacan de nosotros algo importante en el interior. Tú sabes lo que voy a contar, ¿verdad, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Sí, claro que lo sé. Pues hoy ha sido un día extraño, en general. Pero, oye, es que hoy hablamos de animales, en parte, ¿eh? Uh-huh. Hoy te has dicho una cosa, yendo en el coche, sí, que era algo así como que qué pasaba, ¿no? Sí, que hoy los animales estaban revolucionados. No sé si nuestros amigos, nuestros oyentes habrán notado algo en sus mascotas, en las mascotas de los vecinos, en los pájaros del parque de al lado, no sé, en cualquier animal que tengan cerca, porque hoy aquí con los animales nos ha pasado de todo. Y eso que, bueno, un animal en concreto es protagonista en parte del programa, porque es una historia bellísima, llena de misterio, llena de mito, auténtica, actual, pero como decía, íbamos por la mañana tranquilamente, como cada día, dejar a nuestra hija en el cole. Y ha pasado algo, esas pequeñas cosas cotidianas, pero que son mágicas a veces. Resulta que en un momento dado, al lado izquierdo, observa algo que se mueve. Estamos hablando de una carretera, de un camino, no es una calle, digamos, con aceras, con comercios, sino una zona despejada. Y algo que se mueve, para el coche, y veo como una pequeña pelota color café o crema, un poquito más clara. Y veo una cara, pero con una angustia, con una sensación de estoy perdido, que de verdad me he quedado como mirándola fijamente, y luego el pequeño bulldog quería meterse debajo del coche. Hemos comprendido que era un perro no abandonado, sino seguramente huido del hogar en un accidente. El garaje habría quedado abierto, había salido, pero estaba muy lejos de su casa. Y es un animal, de acuerdo, y para muchos no tienen emociones, cosa que, en fin, la mirada que nos ha echado ha sido increíble y podía ser atropellado en cualquier momento. Total, que te has bajado tú por el otro lado y hemos cogido al pequeño perrito, porque además era un bulldog, pero no os imagines un bulldog de estos gigantescos, parecía más casi un cachorrito forzudo que un perro, y lo hemos cogido. Y hay una cosa curiosa, que es que él, porque hoy hablamos de animales también en parte, ¿no? Pues él sabía muy bien que no le íbamos a hacer daño, que eso es muy curioso, porque en ese estrés, con ese susto, iba por una carretera, repito, con coches, ¿eh? Uh-huh. Te ha dejado cogerlo. Sí, enseguida se ha quedado como mirándome con cara de curiosidad. Le he intentado tranquilizar antes de subirlo al coche. Y como bien decías, era un bulldog, pero forzudo. Estaba macizo el tío. Y nada, lo he cogido en brazos y me lo he subido a la parte delantera del coche. Y en eso que de repente empiezan una furgoneta a pitar detrás. Y yo digo, os contamos la escena cotidiana. Saco el brazo, digo, pero ¿de qué vas, hombre? Que estamos a punto de atropellar a un perro y lo estamos salvando. ¿Por qué estás pitando? Pero son esas concatenaciones mágicas, ¿no? Sí, porque resulta que daba la casualidad que parecía que eran los jardineros de la vivienda de donde se había escapado el perro. O de viviendas, o conocían, más que de esa vivienda, conocían, por lo menos, ¿no? Sabían de dónde era ese perro.Nosotros pensábamos llevarlo al veterinario porque no llevaba correa ninguna, para que identificaran el chip, ¿no? Y nos dijeran dónde estaba y el perrito su vivienda. Con una cara asustado. No solo con cara asustado, además, como son los bulldog, ¿no? Que no tienen nariz, y entonces hacía como el ruido del cerdo de... Así el pobre estaba respirando, así que todo acelerado, claro. Yo le acariciaba la cabeza y os juro
que claro, es que nos acaba de pasar, ¿no? Era una sensación, vale, que es cotidiano, no tiene nada de especial, diréis. Bueno, depende, ¿no? Era como tan agradecido, ¿no? Él estaba tan agradecido y tan asustado al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, nada, ya al final nos han dicho dónde era su casa, le hemos llevado. He llamado a la puerta y claro, la persona que me ha abierto me decía yo que hacía mucho que no le veía. ¿Y qué hacía el perrico? ¿Qué hacía el perrico? Pues el perro me miraba y de repente me ha empezado a lametear toda la cara como agradeciéndome que le hubiéramos llevado a su casa. A nosotros nos ha pasado que se nos escape el perrito, uno de ellos, Merlín, y que nos lo traigan. Merlín, siempre se escapa Merlín. Y recuerdo, por ejemplo, en Palencia, cerca de Aguilar de Campoo, que cerca de Cervera de Pisuerga. Se fue de excursión. Nuestro agradecimiento absoluto porque las personas son maravillosas, pero sobre todo la sensación de que pueden humanizarse. Y es que de esto va esta historia. Bueno, pero espérate, porque digo yo cosas. Lo de los animales, porque han pasado hoy todo con los animales. De repente llegamos a casa, tú te vas a jugar al fútbol, yo me quedo ya en casa y oigo como en el jardín ha entrado alguien. Digo, bueno, ¿y esto? Pues 2 perras de los vecinos que de repente se han escapado también de su casa. Pero como enloquecidas. Como enloquecidas, han entrado a la nuestra y empezaron a excavar en todas las plantas hasta que las hemos devuelto de nuevo también a su casa. Luego también un gato, hace escasos minutos, de repente oigo un maullido tremendo, digo, ¿qué le pasa a la gata? La gata está tranquila durmiendo y un gato blanco y negro justo en la puerta de la cocina, pues también maullando como loco. Los pájaros revolucionados volando por encima. Bueno. Enrique de Vicente que la biosfera está cambiando, que el ecosistema está cambiando, que ellos detectan algo. Pues Enrique tiene razón, ¿eh? Una bióloga de Benicàssim, directora del centro que existe allí y al mismo tiempo lugar de atracciones y de turismo, me decía que están pasando cosas muy raras como esa filmación de las estrellas, esa increíble cantidad de estrellas muertas que pusimos en Cuarto Milenio. ¿Tenemos más información que nunca o realmente está ocurriendo algo en los animales? ¿Están detectando algo? Pues no lo sabemos. Pero desde luego, ¿cómo saben transmitir sus emociones? Eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Es más, yo he hecho un tuit en Nave del Misterio comentando, ilustrando con una foto de un pequeño bulldog lo que nos ha pasado. Y el impacto es inmediato, porque estamos como ligados a ellos. Claro, cuando un animal ya es peligroso, ahí ya hay una sensación como diferente. Pero sigue habiendo historias, porque ante todo esto lo que viene a continuación, vais a decir, hay cosa más rara. No. Es una historia, ¿no? De fidelidades, de amistades. Es una buena historia y al mismo tiempo es una historia que puede ser peligrosa. Y es una historia que parecía un mito y es una verdad. Y yo creo que podemos viajar para disfrutar de todo eso. Universo Iker 2 en la noche, en esta edición como siempre especial, que os agradecemos muchísimo el apoyo, que recordáis que hace un tiempo, bueno, durante muchos años he hablado de felinos sueltos y nosotros estuvimos detrás de uno de ellos. Parecía que la noticia, como una espiral de final de verano, volvía a ocultarse, no volvía a haber datos. Pues sí, hay nuevos datos y nosotros lo que prometemos siempre es investigar. No podemos dejar las cosas a medias porque nos parece muy heavy que haya un felino de gran tamaño, una pantera negra imponente, ni más ni menos que en la Alcarria. ¿Por qué es importante esto? Porque los alien cats son una vieja tradición, no muy española, aunque ha habido casos de felinos desconocidos o fuera de su entorno. Muchos de los grandes libros de la criptozoología los colocaban ahí como elementos que aparecían. Luego quizá la explicación sea mucho más mundana, pero ¿cómo vive una pantera, por ejemplo, en un entorno que no es el suyo, con la más absoluta soledad? Bueno, pues tenemos nuevos datos francamente alucinantes, creo yo, que no se han contado en ninguna parte. Pero recordemos un poco, yo creo que aquella sensación, no hace tanto tiempo, hace un par de meses que estábamos siguiendo la pista de esta pantera que muchos vecinos de diversas poblaciones muy pequeñitas de la Alcarria habían contemplado. Sí, a los gatos. Era muy negra. Negra como la azabache, sí. No marronazo. No hay duda, no hay duda. Si yo luego la seguí, si es que ya te digo que era una pantera. Y una pantera, entre comillas, gorda, o sea... No, esa era una pantera adulta, o sea... Yo jugué con un cachorro de pantera que tenía 1 año, o sea, pero esto es una pantera grande.
y yo la tenía a unos 20 metros, 25 como mucho. Y le vi la cabeza, estaba perfectamente, vamos, la vi perfecta. Una pantera, o sea, no hay duda. Esta misma semana, además, teníamos otra noticia muy gráfica de un tercer cachorro de las cavernas, no confundir con otros que aparecieron en Siberia también, pero tiempo atrás, que mostraba sus almohadillas, que mostraba su jugueteo con el tiempo, ¿no? Como si ese retozar o el mimo de un cachorro siguiera realizándose más allá del tiempo, quizá durante los últimos 30.000 años. Bueno, pues estamos descubriendo cosas. Aseguran que el cambio climático está provocando, por ejemplo, en el permafrost, unas variaciones que hacen que surjan tesoros en un estado de conservación como si fuera propio de un museo. Esto de la pantera, en el fondo, no deja de ser el ancestro de aquellos felinos imponentes que dominaron España también, dominaron Castilla. Existe una cueva prehistórica maravillosa, no muy lejos de donde ocurre esto, donde hay una de las pocas panteras leonas del Paleolítico. Una cueva muy aislada. Apenas hay en esa región pintura paleolítica. Y en la cueva, como si fuese algo para ella, como si fuese algo dedicado a una fuerza de la naturaleza, trazada en negro, al final de la cueva, la silueta inconfundible con un gran rabo y unas orejas de la pantera prehistórica. Bueno, pues resulta que nosotros, no sé, podríamos resumirlo diciendo que encontramos huellas con nuestro amigo Les Lagane, con veterinarios de primer nivel, con Tete de Fauna y Acción, y que no era un mito, lo teníamos claro, ¿no? Porque mucha gente se reía de los testigos, es un poco la primera reacción. Y por otro lado, las autoridades como que tenían miedo. Eso se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Sería más o menos así. Bueno, fuimos allí precisamente porque no era como otras veces. En este caso había filmaciones. Y había filmaciones bastante claras, donde se veía perfectamente cómo el animal estaba muy cerca de algunos pueblos y el peligro que puede conllevar eso, ¿no? Porque en la mayoría de los casos esos pueblos estaban en fiestas, había muchos niños por la calle y estaba a escasos metros de las casas. No se sabe cómo va a reaccionar ese animal. No se sabe si tiene hambre. De gran porte. Si ve a un niño corriendo y se puede lanzar cuando le da la espalda. Con lo cual había varias denuncias también en la Guardia Civil, pero que tampoco se habían hecho públicas, o por lo menos los medios generalistas no las habían recogido. Con lo cual fuimos hasta allí para comprobar que podía haber algo real y encontramos huellas. Hicimos los moldes de esas huellas, como se vio en el programa, hablamos con la gente que aseguraba que la había visto, gente que la había grabado, más gente que no quiso salir delante de la cámara, pero te enseñaban sus fotografías, sus filmaciones, y siempre era el mismo animal, siempre era la misma pantera. Además pudimos comprobar que por el momento hay muchísima caza y entonces habían encontrado ya restos de algunos animales que habían sido atacados precisamente por esa pantera, con lo cual ya estaba todo el caldo de cultivo generado. Era verdad que había un animal suelto. Y cuando se dijo que se iba a emitir en el programa Cuarto Milenio es cuando las fuerzas de seguridad se lo toman en serio, porque esto ya ha saltado a nivel general, porque lo vamos a sacar en el programa, y entonces empieza la verdadera caza, entre comillas, porque no piensan matarla, no piensan, quieren capturarla para que no sea un peligro para la sociedad. Y es cuando se ponen manos a la obra, cuando al parecer ponen cámaras y cuando comprueban que no solo existe, sino que hay sorpresas. Desde que iniciamos la Operación Pantera, yo tenía una sensación, sí, no sé por qué, hilada con la prehistoria, con la antigüedad, pero quizá por la fascinación que me producen estos felinos, porque es como volver a un imposible, es decir, volver
a una escena que vivieron nuestros más lejanos ancestros, que son, en esos mismos parajes que no han variado apenas, el león de las cavernas y la pantera. No sé, como una especie de guiño del destino, ¿no? Una imagen La diferencia que vuelve. es que esos antiguos sabían que esos animales estaban sueltos y el hombre de hoy en día no. Cierto. Es como para preguntar, ¿qué haces ahí, pantera? ¿Quién te abandonó? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son las noches? Has tenido, si estabas en cautividad, que volver a ser ese animal conectado con la naturaleza y con la soledad, como en los tiempos prehistóricos, y generando evidentemente no poca leyenda y mito, como veíamos incluso en la mirada de los niños o en los ojos acuosos de algunos vecinos que pensaban que algo les rondaba, como ocurría en los últimos tiempos del Neolítico, donde pudieron convivir estas especies con el hombre en nuestro país, repito. Bueno, pues tenemos una cosa que es interesantísima y que es lo que va a interesar realmente a nuestros oyentes. Y es que hay nuevos datos. Y además, si en un momento, hay que decirlo claro, los pequeños medios locales, pero grandes en profesionales y grandes en, digámoslo así, en calidad, ¿no? Y en estar al cabo de la calle, nos ayudaron con toda la información, fueron los que de alguna forma difundieron las primeras filmaciones. Ahora tenemos la fortuna de que Antonio Pérez Henares, que sin duda yo creo que es el periodista alcarreño de la provincia de Guadalajara más importante, en el sentido de que es un clásico, Chani, conocido por todos, gran escritor, gran novelista, gran periodista, gran tertuliano, yo creo que un hombre muy sensato, pues resulta que intentó indagar qué parte de mito había, como los mitos de la vieja Castilla, y qué parte de verdad. Él le contaba a Diego que realmente le había parecido maravilloso el reportaje, porque ya había evidencias. Y como él vive, bueno, su pueblo es allí, ha tenido un contacto directo para, como periodista, saber muy bien qué está pasando después del reportaje. Y lo que nos ha contado supera cualquier, no ficción, pero desde luego es una bellísima historia de esas como de novelas de clanes prehistóricos, ¿no? Lo que está pasando está ocurriendo ahora, en el corazón de España, en una zona relativamente árida, pero también con bastante bosquejo y lugar para esconderse, como pudimos comprobar. La pantera no cabe duda de que existe. A Antonio Pérez Henares y a mucha gente no le cabe la menor duda. Han querido algunos grupos ecologistas, yo no entiendo nada, decir que no, que era un gato, que no. Bueno, pero hay denuncias que no han salido en ningún otro lugar, que están pasando en este último mes y que tienen elementos diferenciadores. Vamos a escucharlo. Tengo muchas raíces y voy continuamente por la zona. Nos reíamos y de hecho la primera persona que vio al felino pues le costó las bromas de toda la población circundante. Pero negar ya tantos avistamientos uno tras otro, que ahora de nuevo en invierno, en este extraño noviembre, septiembre, octubre, noviembre, se han vuelto a reproducir, y en esta ocasión tan cerca. Y he podido hablar con testigos absolutamente presenciales y me consta además que la propia Guardia Civil es bien consciente de lo que está sucediendo. Creo que hay que hacer lo suficiente para que esto se tome en serio, para que no haya daños en ningún sitio, ni a una persona que pueda tropezarse con este gran felino, ni por supuesto ni tampoco a la pantera, que además, según me cuentan en los últimos tiempos, se ha madrinado con un perro y van juntos. El último avistamiento, el jueves de la semana pasada, pues parece que son dos animales en el fondo asilvestrados. La pantera no es un animal salvaje, sino un animal criado en cautividad que algún desaprensivo ha soltado, y el perro, que es un pastor vasco, negro de pelaje blanco, el pecho y las patas, pues parece que se han juntado sus destinos para sobrevivir en un entorno que no es el suyo. ¿Os imagináis, amigos, de 2 en la noche? Ahora esa estampa, a estas mismas horas, ¿estarán el pastor vasco, ese perro imponente, abandonado seguramente en algún momento de su vida, y la pantera juntos? ¿Qué harán? ¿Cómo hacen para cazar? ¿Por qué se han liado
los dos en esta especie de lucha por la vida. La escena, si me la cuentan en una novela precisamente de Pérez Henares o de otro gran escritor, yo diría eso, vaya novela, ¿no? Es como un poco libro de la selva casi, y está pasando ahí al lado. Está pasando a 70 kilómetros de la capital de España. Un perro de una raza muy concreta y una pantera están cazando juntos. Yo creo que es de lo más asombroso que he escuchado en mucho tiempo, ¿eh? Al final son dos animales que han estado alimentados por el hombre y han tenido que aprender a cazar. Aunque el instinto de la pantera siempre lo lleva, porque lo vemos con los propios gatos, que están más que domesticados en nuestras propias casas, pero cuando hay algo intentan cazar, ¿no? Porque es su instinto, así se lo hace saber. Pero estos animales han tenido que volver a aprender. Han tenido que volver a sacar ese instinto porque han estado alimentados por el hombre. No han tenido que buscar esa comida. Con lo cual es más dificultoso para ellos el cazar. Si se unen y van cada uno por un lado, les es más fácil cazar a la presa. Pero hasta qué punto, ¿no? No se han comido entre ellos, no se han atacado entre ellos. Claro. Y se han aliado. ¿Cómo fue el primer encuentro? Es decir, ¿cuándo se cruzan los ojos de ese pastor vasco perdido en los montes de la Alcarria y esa pantera? ¿Os imagináis, amigos, la sorpresa? Dos especies, dos mundos. Lo lógico es que hubiese habido un ataque y evidentemente en esas circunstancias, por mucho que el perro esté armado, la pantera no le duraría mucho el perro. Por la potencia de las garras y o sea, no hay comparación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que por algún motivo se han hecho amigos. Es una historia digna del Principito, o sea, es algo increíble. Yo recuerdo la historia, tú recordarás también perfectamente, como de las bonitas, preciosas, con este tinte, ¿no? Que es la naturaleza salvaje en mitad de la urbe casi, ¿no? Y del 2017, cuando no imaginamos estas posibilidades. Recuerdo El niño perdido de la Sierra de Córdoba y Ciudad Real. La amistad que hace, ¿no? Con los lobos, con los animales. Cuando la serpiente le deja leche y va a beber. Cuando cuando la loba, este hombre, el último niño salvaje español, al que pudimos conocer y entrevistar, está dentro de la cueva y ve que una loba se ha colado y le va a morder porque le han abandonado a sus padres en una cueva. En los años 60 en España. Y la loba lo que hace es arrastrarle con la nariz comida. Pues es una escena de ese nivel, ¿eh? O sea, el perro y la pantera. Tú haces un libro ilustrado con esto para niños y la gente no se lo cree. Bueno, esta misma semana había también una fotografía preciosa que lograron captar en Zamora, creo que era, donde había una manada de lobos, eso sí, en plena carretera, con el peligro que eso conlleva para estos animales y para quien se los cruce también, provocando un accidente. Y hablando de interespecies, había un vídeo que te ponía los pelos de punta de un perro que en vez de comerse a un cervatillo que se había caído a un lago, el domingo pasado. Lo sacaba. O sea, que a veces hay conexiones. O sea, nosotros que en nuestra especie estamos matándonos permanentemente, y hay conexiones e interrelaciones que son increíbles. Pero hay más cosas. El Chani, Antonio Pérez Henares, un mítico del periodismo español, al que le agradezco especialmente, porque además al final hay un giro hacia el misterio o una sincronicidad maravillosa. Nos cuenta más cosas. Ahí se le vio. Y no solo le vio una persona, Lidia y su madre, sino que llamaron a la Guardia Civil y dos guardias civiles de Jadraque bajaron, empezaron a tirar las voces y tirar piedras y ante su estupor, primero salió un perro, que era este pastor, y a poco, siguiendo al perro, pero no en actitud agresiva ni mucho menos, el perro se paraba y miraba hacia atrás, siguiendo la pantera. Se fueron hacia la zona de un pequeño pinar y a las estribaciones que suben hacia la Alcarria, un pinar que hay allí. Bien, ese ha sido el último avistamiento, que no tiene ninguna duda, porque estaban a 70 metros. La chica y su madre que iban en el coche lo vieron, llamaron a la Guardia Civil, bajó la Guardia Civil con la chica y pudieron observarlo todo. Esto es lo último que os puedo contar de primerísima mano. Qué grande el Chani Antonio Pérez Henares. Te lo agradezco muchísimo, compañero, porque sé que eres periodista de raza y es que esto no se conoce a nivel realmente nacional.
Y nos está contando una escena que no creo que hayamos contado muchas veces. La Guardia Civil, 70 metros. A ver de qué mito estamos hablando. El perro y detrás como compañera fiel, la pantera, que por cierto no atacan a los seres humanos, no hacen ningún tipo de... Pero los dos en comando, en amistad, en grupo, en extrañísima cooperación. Con lo cual esa pantera Increíble. se ha tenido que criar también con perros. Debe estar acostumbrada, por lo menos a los perros y no tenerles miedo. Lo raro es el perro. Que ante un felino de ese tamaño... Pero bueno, si ve que no es atacado, es como los perros y los gatos al final, cuando conviven en una casa y no se atacan y se llevan bien y los perros acaban haciendo los gestos de los gatos y los gatos los de los perros. Aquí hay un ejemplo, en esta casa. Aquí hay un ejemplo, sí. Y un ejemplo nada fácil, porque nuestra gata es montesa, o sea que... Sí, pero al final acaba haciendo lo que los perros, esperando en la puerta que la abramos por la mañana para salir. Sí, pero es el instinto vivo también, ¿no? En sus reacciones te das cuenta lo que le diferencia de un gato aparentemente normal. Y el perro acaba chupándose la pata y dándose y lavándose la cara como la gata, en fin. Más cosas que nos cuenta el gran Pérez Henares, porque es que está pasando ahora. La pregunta para el Chani sería... Ya lo decía, ¿por qué no se cuenta? Pues porque no se quiere tampoco generar un pánico excesivo, es normal. Y yo lo entiendo incluso, habrá que intentar, pues no lo sé, no sé qué. Porque claro, cuando falte la caza, porque hay mucha caza, esto es un peligro, sinceramente no hay que andar con tonterías. Yo no creo, fíjate, que esa pantera y ese perro se atreviesen a atacar a los seres humanos. No sé por qué me da la impresión de que no. Pero claro, con hambre sí. Claro, con hambre. Entonces estamos en una situación completamente nueva. Pero, ¿y los que se rieron, no? De todos los que decían ver, pues es el mismo fenómeno de los ovni, entre comillas, o de cualquier misterio, ¿no? Se ríen y luego les pasa a los que se han reído. También ha pasado en estos últimos días, os hablamos de últimos días, Esta escena, noviembre. Eso me ha dejado absolutamente estupefacto, ¿no? Justamente sobre el río hay unos farallones de roca y en esos farallones de roca se habla sobre una cueva que se llama así, Nublares, por donde vienen los nubios. La cueva tiene las leyendas. Arriba es cierto que hay un poblado paleolítico y Gacao. Bueno, yo situé ahí la primera novela de mi saga prehistórica de Nublares. Arriba está el poblado, abajo el río, ahora no va por el mismo sitio, antes hacía más meandros. Y entonces ahí el gran protagonista, el protagonista, ojo largo, logra cazar un jabalí, pero se las tiene tiesas y las pasa muy mal con un leopardo que en aquella época, hace 15.000 años aproximadamente, donde está situada mi novela, existían los leopardos. Los leopardos han existido en España hasta hace unos 5.000 años aproximadamente. Claro, cuando de pronto veo que la pantera parece que ha cogido esa querencia, no pude menos sino que reírme, ¿no? Pero la verdad es como si ahora una realidad que no me gusta, porque ese animal no es un animal salvaje, porque no debe estar en ese entorno, porque no le corresponde, y lo que tú decías, es que yo he visto panteras en Madrid en fiestas, o sea que de pronto era como exhibir un animal en una fiesta de gente muy impotente. Claro, yo creo, porque si fuera de un circo, de un zoo, llevaría un chip o tendría un cierto control. Yo creo que, como tú has dicho, esto forma parte de lo que es esa vanidad y la responsabilidad, y por otro del tráfico de animales exóticos y vivos, que es una auténtica, dirigido por auténticas mafias. Pero sí, la verdad es que parece que la pantera ha querido hacer algo de realidad en Nublares. Es una novela que yo leí hace prácticamente 20 años, cuando salió, maravillosa, sobre la prehistoria española, sobre los cazadores de la Alcarria, y basada en unas cuevas, las cuevas del Nublo, de los Nublares, muy próximas a esta, donde existe la pintura única de esa leona, de esa pantera solitaria. Y vaya, ahora la pantera aparece ahí. Tengo que decir, llegados a este punto, que nuestro querido amigo, siempre tan polémico, tan peculiar, tan genial, Alex Lahaine, en aquel bar en la Alcarria, cuando estábamos haciendo, digamos, el seguimiento, él
coteja los pueblos donde ha aparecido, se ve en la imagen, si alguien quiere repasarlo, y entonces dice, yo creo, Iker, que tiene que estar aquí, porque además aquí hay unas cuevas que precisamente, como ocurre en otras partes podría refugiarse o estar por ahí. Triangula la zona y dice, en el centro es donde suele estar, ¿no? De todos los puntos, porque es más o menos equidistante a todos los puntos donde es vista. Pero lo interesante, porque regresa, claro. Lo interesante es que hay muchas panteras que se adaptan. La pantera espelea, la pantera de la espeleología, de alguna manera, de la cueva. Ese era el ancestro. De ahí parte una familia de los felinos actuales, que se han ido modificando, ¿no? Bueno, pues decíamos, bueno, qué raro, ¿no? Es un territorio donde no hay tanta vegetación, pero hay cuevas. Y son las cuevas de la leyenda de la historia de cazadores de panteras, ¿no? Como si la vida fuese un bucle y volviese. Yo desde luego deseo lo mejor a ese perro y a esa pantera y por supuesto a la población, ¿no? Que no haya ningún problema y vamos a ver si de alguna manera logran localizarlos, pero no debe estar siendo fácil. Son territorios muy extensos, hay poca... Es que no es tan fácil, nos decía Tete, es tan difícil. Con cámaras, con filmaciones, con cámaras situadas en diversos puntos que al final logren captar dónde van ellos a descansar, sobre todo, que es donde mejor se les podrá pillar, porque siempre regresan a ese punto. Y muchos casos de los famosos alien cats, que daban mucho miedo y que parecían, no serán cosas de este tipo. O sea, que la gente decía lo que veía. La mayoría, claro. Igual que los cocodrilos de los pantanos, de los lagos, que aparecían patos muertos. Ya, es que el cocodrilo es muy mono cuando te cabe en una pecerita. Luego empieza a crecer el cocodrilo y ya es en la bañera. Y cuando ya no cabe en la bañera, entonces a un lago, una laguna, y eso de leyenda no tiene nada. Mira lo que le vamos a dedicar a nuestra pantera. Una de las más hermosas canciones de los 80, Totó, y esta pantera, que no sé, yo ya siento, no sé por qué me ha pasado hoy, yo no lo sé, por la influencia de mi gata montesa, yo qué sé, pero yo espero que le vaya muy bien y que, no sé si para ella es mejor estar allí, pero desde luego ese carro es un peligro, son zonas con población, pero que no le pase nada tampoco a la pantera. He sentido como su extraña soledad y quizá la pantera, de donde vino, ¿no? Sienta nostalgia de esa tierra suya, que a lo mejor conoció, de la mágica África. Lo que sí hay que decir es que por vez primera, porque ha habido otros casos, felinos extraños, alien cats, parte de la criptozoología, no. Aquí era verdad. Estábamos sobre la pista verdadera. Era verdad. No había ningún tipo de posibilidad de confusión. Si es que no había dudas con las filmaciones y los expertos que están, vamos, el veterinario que tiene el único hospital en Madrid dedicado a fauna salvaje, es que lo decía, dice, es que es una pantera, es que esto no es ni un gato grande, ni es que tiene, mira, la cola, sobre todo se fijaban en la cola. La cola es que no hay duda de que es un felino grande, una pantera. ¿Estará mirando junto a su amigo el perro a las estrellas ahora mismo esa pantera? Ay, nuestros amigos los animales, qué profundas emociones sacan de nosotros. Son capaces de adivinar terremotos, son capaces de dejar señales que nos inquietan especialmente. Nada más inquietante que las filmaciones que a veces sacan en las noticias en el mundo insólito, donde de repente vemos bandadas de pájaros casi almohadillando una calle, o esas estrellas de mar, solo estrellas de mar, que también que han salido, varamientos de peces, como si algo estuviera cambiando en las aguas, o, yo lo repito, a lo mejor siempre ha sido así, ¿no? Miles de tortugas muertas también en la última semana que no saben por qué y han aparecido flotando. Para mucha gente las pruebas atómicas
clandestinas incluso, están removiéndolo todo. Porque ¿en qué lugar que no sabemos del planeta estarán lanzando pepinazos? A saber. O que esto ya se está acabando, ¿no? Pero ya no, estamos eso no. diciendo, bueno, se está acabando. Esta semana, Es muy 15.000 relativo. científicos, yo dije 1.500 una vez, pero 15.000 científicos apoyaban un texto multidisciplinar. El resumen era el siguiente: esto se está acabando. Mira. Vamos ahora con la especie humana, si te parece. La especie humana siempre tan deseosa del milagro, siempre tan capaz de adorar a los que generan cosas que son inalcanzables para el común de los mortales. Vámonos un poco con ese ambiente. Pues fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando hablamos en el programa sobre fantasmas y sobre niños, ¿no? Siempre, además, cuando comentas con la gente, cuando te escribe el público, lo que más miedo le dan son los niños fantasmas. Yo, como todas las semanas, para sacar noticias para el informativo, repaso todo lo que está ocurriendo y me sorprendió una cosa. De repente me encontré con varios casos de niños milagro. Y dije, uy, niños milagro, y además en diferentes partes del mundo. ¿Qué está pasando? Pues una tradición que ha existido, yo creo que desde siempre, ¿no? Aquellos que mueren a destiempo, aquellos que su muerte no estaba planificada a tan corta edad y que vuelven. Y cuando vuelven en los cementerios y cuando empiezan a decir que son milagrosos y cuando la gente empieza a tomar a esos niños como santos. Pues es lo que pasa en cementerios como el de Santa Cruz, en Salta, en Argentina. Allí hay verdadera devoción por un niño milagroso. Un niño que se llamaba Pedrito Sangüeso y no tuvo una vida fácil. Pedrito, al parecer, nació en el seno de una familia muy humilde, hasta tal punto que su madre, que era cabrera y vivía en una montaña, en una especie de choza construida de piedra, tuvo a Pedrito y a un hermano mellizo que nació muerto. Le tuvo que ayudar otro hijo que tenía solamente 13 años, en medio de la noche, y alumbrando a su madre tan solo con un candil para ver cómo salían esos pequeños, uno de ellos muerto. La madre, además, aparte de ese parto tan terrible que tuvo en esas circunstancias donde ni siquiera tenían luz corriente, no le pudo dar el pecho a Pedrito porque no tenía leche en sus pechos, y lo que hacía era amamantarlo con una cabra, lo que tenía, de lo que cuidaba a los animales. En tales estados, una tía le dice: ¿por qué no me dejas al niño? Tú ya tienes estos criados, tienes otros 2 hijos más de 13 y 10 años, déjame a Pedrito que me lo llevo al pueblo y va a estar en mejores condiciones. Ya se había muerto uno de esos mellizos y la madre lo que quiere es lo mejor para el pequeño. Así que decide dárselo a la tía y se van a vivir a Salta. De repente, cuando cumple Pedrito 6 años, un tío suyo abusa de él y lo asesina. El crimen no fue nunca muy bien resuelto porque parece que después de abusar de él le dio con un palo en la cabeza y lo intentó tirar a un río. El contacto del agua con el niño hizo que éste volviera a la vida y el tío, no contento con ello, con el palo, hacía hacia abajo hasta que el niño Pedrito se ahogó. Fue enterrado en el cementerio de la localidad. Había una pequeña lápida que decía que un angelito había muerto a los 6 años de edad a manos de un monstruo que era su propio familiar. Y desde entonces se decía que Pedrito pedía justicia,
que por las noches se oían sus lamentos, se oían sus gritos, que habían visto cómo Pedrito incluso correteaba alrededor de su tumba pidiendo que se aclarase su asesinato. La madre siempre quiso ir al cementerio y nunca pudo. Murió ya anciana y con mucha pena de no haber vuelto nunca a ver a ese hijo al que siempre tuvo en su cabeza por la culpa de haberlo dado, de habérselo dejado a un familiar. Parece que Pedrito siempre, según cuentan en la localidad, según cuentan las leyendas, busca a esa madre, ¿no? A esa madre que le dio la vida y que le cuidó hasta el último momento, pero que creía que tendría una vida mejor con esos familiares en la ciudad. Al parecer, Pedrito se sigue apareciendo, porque su tumba hoy en día se ha convertido en un auténtico mausoleo del milagro. Un mausoleo donde todos los días hay juguetes, donde vienen de todas partes de Argentina para pedirle milagros, para pedirle curaciones, para intentar que ayude en asesinatos, para que diga cuál es el culpable. Y al parecer, los cuidadores del cementerio aseguran que esos juguetes a veces aparecen movidos, como si Pedrito por la noche hubiera jugado con ellos. Hasta ese nivel llega la fe popular. Lo de preguntarle cosas a Pedrito, claro, tiene su riesgo, porque imagínate que alguien interpreta que el asesino es este, o como un oráculo de los muertos. Pero es que esto es así y es una realidad. Había algunos casos donde lo de poner juguetes en las tumbas de unos niños, esto se hizo mucho tiempo en Canarias, por ejemplo. Esto en Fuerteventura, en El Hierro, hay varios casos de los llamados angelitos y dejándoles como objetos votivos, ¿no? Que esto en el fondo conecta con todo lo que ya sabemos del exvoto, de la piecita, la figurita, y que especialmente los niños, como si precisamente por su muerte a destiempo los convirtiesen en aoroi, en fuera de hora, es como un poder más inmediato, más potente para conectar con ellos y para que en el fondo nos diga cosas que nosotros no podemos alcanzar. La verdad es que sí, pero es mucha la tradición además que mueven sobre todo esas tumbas de niños milagreros. Hay otro y me viene a la cabeza por lo de los juguetes, porque en este caso es que aparecen removidos y puestos por todo el cementerio, pero siempre en tumbas de niños. Es otro caso que sucede también en Córdoba, en Argentina, donde hay un niño también que en este caso nació muerto. Y se cree que... El santo hoy, entre comillas, popular, es un niño que ya nació muerto. Es un niño que ya nació muerto. Que por tanto estaría en ese limbo a nivel de las creencias religiosas, ¿no? Exactamente, en ese limbo donde piensan que es un ángel y un ángel que ayuda. Con lo cual, eso que decías tú de los exvotos, de los trajecitos, por ejemplo, de comunión o de los trajecitos de bautizo, van allí y se los ponen. También es un verdadero tenderete, si veis las fotografías, hay un verdadero tenderete donde está puesto de todo, donde le han llevado fotografías. Agradecimientos, ¿no? Agradecimientos por haber intercedido en la curación de un niño también recién nacido o porque el parto de la madre ha ido bien. O sea, que los milagros, entre comillas, sobre todo tienen que ver con niños que vienen al mundo, ¿no? O niños enfermos. Y fíjate, en este caso, además, llevan a los niños a jugar alrededor de la tumba porque creen que también les hacen favores para crecer. O sea, que en cierta forma ellos contribuyen a llevarle a otros niños para que jueguen con él y así también este niño pues se sienta un poco contento e interceda por el bien de sus familiares. Es curioso porque asegura el cuidador de este cementerio, que lleva 36 años cuidando las tumbas, que lo que te decía, por las mañanas los juguetes aparecen repartidos por todo el Camposanto. Él dice que a las 6 de la tarde cierra el cementerio y que no quiere saber nada más porque respeta mucho a los muertos, precisamente porque ha estado muchos años con ellos, pero que sí que es cierto que no puede negarlo y no puede entrar nadie por las noches, que cuando abre el cementerio por la mañana, en las tumbas de algunos pequeños, sobre todo de niños, aparecen repartidos los juguetitos que ha recibido este niño la semana anterior. Yo estoy recordando en España un caso parecido, incluso con el nombre, la tumba del niño Pedrín, sí, que a mí es una de las tumbas que me ha impresionado, quizá porque llegué a ella ya en la noche. Yo creo que estaba con Carlos Largo, sí, y no sé con quién más ahora mismo.
pero y José Alberto, me imagino, Carlos Largo, José Alberto, nuestro cámara y yo, y entonces nos dividimos por un lugar, como decíamos antes, tan cerca, o sea, tan aquí al lado, en este caso en Madrid, desde donde emitimos Universo Iker y 2 en la noche. Pues el Monte Amantos ya tiene lo suyo y hay una tumba de un niño que fue descuartizado y un crimen terrorífico. Pero fíjate la soledad, porque la tumba no está en un cementerio, sino directamente como si fuera un recordatorio en mitad de ese monte un poco desabrido, ¿no? Y recuerdo muy bien el susto que se pegó Carlos Largo en una conexión, ¿te acuerdas? Hace muchos años, que pensaba Carlos, estaba ahí, y estaba convencido, podía ser un animal o lo que fuera, de que alguien le empezaba a rondar, que unos pequeños pasos empezaban en círculo a acercarse. Y la oscuridad es tan total en la tumba del niño Pedrín, y ves la forma de la propia tumba en mitad de esa arboleda y te impresiona. Pero aquí nadie va a pedirle milagros. También hay niños que fueron muertos, que no alcanzan esa característica y que están ahí a un tiro de piedra, olvidados. Fue la primera vez, creo yo, que el compañero Carlos se demudó ante una tumba, y la verdad es que el lugar, al caer la noche y conociendo la experiencia del niño Pedrín, algunas personas decían que, porque además había habido una oleada de avistamiento, es una zona muy mágica realmente, en mitad de la carretera ven cruzar una especie de niño con harapos, una especie de camisa raída, sonríe y se aleja hacia el otro lado del bosque. Las personas no sabían, porque muy poca gente conoce la historia, ahora la hemos hecho más popular, que en un recodo bastante inaccesible, hay que andar lo suyo, hay una pequeña cruz de piedra, la tumba del niño Pedrín. O sea que en Argentina tenemos 2 casos impresionantes que se podían unir, porque el compañero Nando Hernández y José Gregorio hace tiempo que nos lo dicen. En La Gomera hay una serie de historias de este tipo, pero españolas, pero con esa conexión un poco americana, que son impresionantes y que siguen vivas, ¿eh? Los ritos de muerte de niños muy pequeños. Es que esto sigue vivo. En Costa Rica, por ejemplo, está el niño Luisito. El niño Luisito no solamente mueve objetos por la noche, ¿no?, como todos estos niños, sino que ha sido visto. Y ha sido visto, además, sobre todo por gente que camina al lado del cementerio. Esto es en el barrio Los Mangos de Esparza, en Costa Rica, y la gente que a lo mejor camina alrededor del cementerio o saca a pasear a sus animales, ha visto como a través de la tapia el niño Luisito se ha asomado en ocasiones y después se ha ido corriendo y riendo. Niño Pedrín, niño Luisito, todos con ese diminutivo, ¿no? O el niño del violín, que tiene una estatua. ¿Por qué? Pues el niño del violín en México, en Monterrey, es un pequeño que también muere a muy temprana edad. Era un violinista pues muy bueno. Siendo tan niño, la verdad es que decían que llegaría a ser una gran figura del violín, pero muere en extrañas circunstancias, y desde entonces se dice que siempre que hay un funeral de un niño se oye un extraño sonido, que es el de el violín tocando, porque hay un nuevo niño que puede jugar con él en ese cementerio. Construcción popular o no, psicología del ser humano en movimiento o no, qué capacidad de generar historias tremendamente fuertes, tremendamente simbólicas, que se enhebran, como decíamos antes con la mantera y el perro, en cosas que las personas viven como reales y que superan siempre la imaginación del escritor más febril. Estos ritos que has comentado en diferentes puntos de América están activos hoy. Hoy en día están activos, sigue yendo la gente casi todas las fechas concretas que van a visitar o que tienen que ir a visitar a un familiar que está enterrado en el mismo cementerio. También visitan la tumba del Niño Milagro, o incluso simplemente sin tener familiares ahí enterrados, vienen desde distintos puntos para hacer la petición a esos niños milagro, que parece que algún bien les concede cuando la gente vuelve y se lo agradece. Yo creo que me parece
sí, algo positivo todo esto. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la propensión que hay en ciertos lugares de América a convertir en santos, lo hablábamos, a narcotraficantes, a ladrones, y eso tiene un auge. Bueno, pues no todo es así, ¿no? No solo los delincuentes, por muy Robin Hood que digan algunos que fueron, no. Los niños verdaderamente inocentes tienen su culto, ojo, siempre lo han tenido, desde la antigua Roma y Grecia siempre lo han tenido. Lo decíamos, el auroi básico, fuera de hora, demasiado temprano, con poder. Es la Iglesia católica, tiene sus contradicciones o no. Por eso se creó el limbo también, de alguna manera, o se ideó para esos niños que no habían tenido tiempo ni del bautismo, como ese niño que nació muerto. ¿Dónde está su alma entonces? Esa fue una gran pregunta que hizo correr ríos de tinta y no pocos debates en el medievo. Hay cementerios de niños que mueren en el parto. No olvidemos que había una inmensa mortalidad infantil. Cuando hice el programa de la mala vida, los suburbios españoles y la mala vida en el 19, había barriadas en España, tú fíjate lo que te digo, aquí al lado, La Piovera, en las casas bajas de lo que hoy es Orcasitas, en lo que es el Puente de Andalucía, en el norte había varias, de esas oleadas del campo a la ciudad en la industrialización, había porcentajes del 80 por 1000 de muerte en niños. Entonces muchos de ellos, de personas absolutamente religiosas, ¿dónde iban? Se han descubierto en obras muchos ramales o riberas de camposantos donde estaban los niños, en hilera. No exactamente en terreno sagrado, sino en tierra de nadie. Pero algunos de los niños, por su vida, por su muerte o por lo que ocurre después, se convierten en niños milagro. ¡Qué apasionante tema! Cómo apasionante es algo que está ocurriendo en las alturas, en el espacio más profundo. Hay novedades interesantes también. Diego Marañón, buenas noches, compañero. Iker, Carmen, ¿qué tal? Buenas madrugadas. Hola. ¿Qué ha pasado? Mira, en titulares, esta semana lo que ha quedado claro, Iker, es que si de algo conocemos poco es del espacio, y lo poco que creíamos conocer, si teníamos alguna certeza, se ha ido al garete, porque vamos a hablar, fíjate, de un planeta monstruo y de una estrella zombie. No lo digo yo, lo dicen los titulares. Monstruo y zombie. Sí, y si este tipo de criaturas, los monstruos y los zombies, nos han quitado el sueño alguna vez a nosotros, te aseguro que las anomalías que se están descubriendo en el universo últimamente tienen a los científicos y a los astrónomos igualmente perplejos. Así que os dejo elegir por dónde empezamos, por el planeta monstruo o por la estrella zombie. Zombie. Yo también iba zombie. ¿No? Zombie siempre. Sí. Siempre. Bueno, pues fíjate, la estrella zombie se llama así porque resulta que han descubierto una estrella que se resiste a morir, que no quiere morir. Es decir, esto es un hallazgo que han hecho en el observatorio Las Cumbres, y los astrónomos lo que han descubierto es que hay una estrella que ha sufrido una supernova que debería estar apagándose, y en contra de todo lo que se había visto hasta ahora, de todo lo que conocíamos del universo, sigue ahí, no solamente no apagándose, sino brillando con mayor intensidad. Fíjate, los científicos que lo han descubierto dicen que no se parece a nada que hayan visto antes. Eso lo dice Peter Nugent del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y bueno, es algo bastante impresionante. La estrella, como te digo, se está volviendo más brillante después de varias observaciones, y mientras debería estar desvaneciéndose, pues claro, los científicos están absolutamente asombrados de que no sea así, porque es la primera vez que observan algo similar. Por no ha eso pasado nunca la antes. Estrella zombie. O sea, contradice todas las leyes de lo que conocíamos de las estrellas. Ya ha pasado esta semana.
Esta semana lo publica la revista Nature y, como te digo, desafía todas las teorías conocidas en cosmología sobre las estrellas. Nunca, jamás se había visto algo como esto. O sea que es como un poco como aquella medusa tremenda, la Turritopsis nutricula, o no sé cómo era, que era la medusa inmortal, ¿no? En este caso estamos ante una estrella inmortal, aparentemente. Efectivamente, lo han calificado como un rompecabezas, el rompecabezas más grande que hayan encontrado estos científicos en décadas de estudio de explosiones estelares. Dicen que es como si hubieran encontrado un dinosaurio vivo, algo que no tiene parangón en las observaciones que llevan haciendo y que realmente pues, les gustaría encontrar algo parecido porque los tiene absolutamente perplejos. ¿Y el planeta monstruo? Pues el planeta monstruo es algo que, de nuevo, contradice todo lo que sabíamos, pero en este caso en torno a la formación de planetas. Es decir, todas las reglas que conocíamos sobre cómo se forman los planetas ya no sirven. Desde esta semana se han venido abajo. Así que este hallazgo, este planeta monstruo que es casi tan grande como Júpiter y que lo han encontrado orbitando una estrella enana de tipo M, pues desde luego es importante por el hallazgo en sí, y por todo lo que implica. Básicamente lo entenderemos si te digo que ese planeta no puede estar ahí. No puede estar ahí de acuerdo a las reglas conocidas. Evidentemente está ahí y los científicos de la Universidad de Warwick pues tampoco se explican cómo este planeta gaseoso monstruoso puede estar orbitando una estrella tan pequeña en comparación, porque todo lo que conocíamos hasta ahora, Iker y Carmen, parecía indicar que este tipo de estrellas tan pequeñitas podían engendrar, bueno, planetas rocosos, ¿no? Pero no planetas gaseosos tan enormes como este. La sorpresa ha sido mayúscula cuando han dirigido sus observaciones a este punto y se han encontrado pues con un planeta monstruo, con un planeta fantasma o yo no sé cómo llamarlo, pero desde luego, tal y como conocíamos las reglas del universo, no debería estar. Esta semana, estrellas y planetas, que no son poca cosa, ¿eh? Y nos dan una lección, semana además, claro, que además esto te va a gustar, sí. Se ha anunciado que volvemos a la Luna. Eso es por lo menos lo que ha dicho ya de forma oficial el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Ya no son elucubraciones, sino un anuncio oficial que ha hecho en el Wall Street Journal. O sea que buena noticia, ¿no? ¿Volvemos o vamos por primera vez? Ay, amiga. Ahí le has dado. Los cálculos más optimistas, Iker, porque claro, la NASA hasta ahora tenía muchas ganas de hincarle el diente a Marte, ¿no? Digamos que su objetivo prioritario era Marte, pero el dinero lo complica todo y la falta de financiación han hecho que se planteen la Luna como una especie de escala, como paso intermedio antes de llegar al planeta rojo. Y bueno, como te digo, los cálculos más optimistas dicen que quizá para 2020 podamos volver a poner el pie en nuestro satélite y para 2024 quizá lo mismo volvamos a Marte. Lo que está claro es que el primer paso en Marte no lo va a dar la NASA, sino una empresa privada, y SpaceX, con quien ya sabemos tiene todas las papeletas para lograrlo. O sea que está nuestro amigo Elon Musk de fondo, ¿no? Correcto, correctísimo. El hombre que quien dice tiene que el dinero nos va... tiene el poder sí, para pero llegar a este Marte. hombre debe tener mucho dinero, ¿no? PayPal, SpaceX, Tesla, el tubo neuronal para conectar el cerebro con Internet. Madre mía, la revolución que está haciendo este hombre, ¿no? Será así, salvo sorpresa, porque ya sabemos que Trump es ante todo un patriota, ya conocemos sus lemas, ¿no? America's First, Make America Great Again. Si alguien puede poner dinero a la NASA es él, pero desde luego parece que el primer paso será la Luna, y ese anuncio es el que se ha hecho. Se ha vuelto a activar algo que llevaba pues clausurado desde 1993, que es un órgano tan importante como el Consejo Nacional del Espacio. Ya se han reunido por primera vez y desde luego es un paso muy muy importante para ese regreso a la Luna que tanto ha dado que hablar desde que la última vez que estuvimos en el satélite. Queríamos conocer mucho, pero estrellas y planetas, sorpresa, como el que encuentra un pez de origen desconocido y que no tenía que estar ahí, pues esto ha pasado a nivel cósmico. Don Diego Marañón, compañero, muchas gracias. Un placer como siempre, hasta luego. Hace 33 años, se dice pronto, Duran Duran, Wild Boys, los chicos salvajes,
quizá una de las más representativas de ese momento clave en el siglo XX, porque ese año es el del famoso libro de Orwell también, ¿no? 1984. Y pasa como con las grandes canciones que siempre ponemos a veces en Retromundo, que es que la vuelves a poner 33 años y sigue sonando absolutamente actual. Podríamos lanzar la pregunta a todos vosotros: ¿qué estabais haciendo? ¿Qué recordáis de 1984? Fue la Eurocopa de Francia con el famoso gol, te vas a acordar ahora mismo, que le mete Michel Platini de falta a Maradona y se le escapa por debajo de... ¿A qué hora te acuerdas? Así, por debajo de la tripa. No Pues me es una acuerdo pena. ni el de antes de ayer, como voy a el gran acordarme. el gran Luis Miguel, el más grande. Y, O sea, si y me es una dices pena, de ¿no? otra cosa, yo qué sé. Bueno, te digo otra cosa, por ejemplo, ¿tú no te acuerdas la final de la Copa del Rey, la tangana? Mira, de fútbol no me hables porque yo no me acuerdo de nada porque Pero, no veía el ¿tú fútbol. no te acuerdas la tangana No. tremenda entre jugadores del Athletic Bilbao y del, ¿Cómo y me del voy a Barcelona, acordar que no? lanzando patadas de ¿Tú crees karate? que yo veía esas cosas? ¿Qué Ah. va? Y tú puedes precisar con la memoria, tú tienes mala memoria para eso, decir, año 84, Ni idea. ni idea. Pero ni idea. Me imagino que jugando con las Barbies. Sí, pero te quiero decir, ¿qué pasaba en la España del 84? Ni idea. Pues es muy interesante, porque yo creo que toda nuestra historia cambia un poco en ese año. Como ya vamos hacia la Comunidad Económica Europea, por Que ejemplo... se llevaban las sombreras. Pero es que ahora de repente me ha salido el ritmo, o sea, de repente ya he hecho como el pose con el chasqueo de dedos. Ya hablamos del anuncio de galerías, pero la hombrera ¿cómo llegó a ser? Como un trampolín, La adosado hombrera en llegó a ser cada como lado. un jugador de rugby. Como un juego de rugby. Sí. Es más, normalmente la ropa te venía con hombreras ya puestas, pero tú encima Sí. te ponías doble o triple más. Creo que lo has contado alguna vez. Sí. ¿Cuál es la pieza más aberrante de esos 80 mediados? Yo creo que los Peinados. Bueno, aparte de los peinados tipo pájaro loco, Kiki. Pumuki, Sí, porque tipo era Pumuki, gran personaje, ¿no? efectivamente. Noeli. No sé si era ya a finales de los 80 esos pantalones con pata de elefante que eran horrorosos. No, eso es muy posterior. Año Sí. 84 es muy Ah, anterior. es que yo con esa edad era muy niña. Claro, pero Yo todavía llevaba vestidito. era la pura moda de España en aquel momento. Pero ¿eh? claro, ya había esa mi madre con las sombreras tipo rugby y así. ¿te acuerdas? Y le permané, ¿no? Era cuando empezaban a salir los peluqueros estrella, ¿no? Como el gran Jongueras y otros, a ser como grandes figuras, ¿no? Yo me acuerdo de muchas cosas. Mira, me acuerdo que un gris ciclista, que era Eric Caguetú, le gana por 6 segundos la Vuelta a España al gran Alberto Fernández, que era un portento de la naturaleza. Era de esa zona entre Palencia y Cantabria. Y perdí una vuelta por 6 segundos, ¿no? Con toda España animándole. Y resulta que luego el pobre Alberto se mató en un accidente ahí en esa zona. Y hay un alto que lleva su nombre. Había cosas maravillosas. Por ejemplo, se empezó a poner... claro, ahora lo piensas y dices, pero ¿dónde vivíamos también? A mí me parece muy mágico, ¿eh? A mí la España de antes del 85 me encanta y me parece muy mágica. Porque nuestra infancia, claro, la de muchos que están escuchándonos y muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿tú de qué vas? Y que te inventan las cosas. Los sistemas de poner la caducidad empiezan a ser, todavía no del todo, pero como obligatorios. O sea, ¿tú te acuerdas de unas cosas más Claro, raras? porque Me acuerdo antes, de los yonkis que había claro, cuando pero cruzabas el retiro, cuando tú cogías cualquier no cosa, de- jamón de york, y ni caducidad ni leches, o sea, podía ser de hacía un año. Y tan rico que te sabía. Claro, tan rico que te sabía. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas en ese sabor intenso, ¿no? Que tenían las cosas en España. Y verde, ¿no? Verde el jamón, Verde. pero daba igual. Con la famosa frase de, pero si eso no es malo, se quita y ya está. Pues mira. Oye, ¿ya había ya jabugó o no? Sí, hombre, como no haber jabugo. Sí. Claro. Pues Jabugo no ha habido tanto desde el como siglo ahora, XIX. No tanto como ahora, No, no, de eso no. nada. Yo me acuerdo que a mí, ella decía muchos recados en la calle donde más o menos me crié, que es la Correría en Vitoria, y hacía muchos recados y alguno era
para los anticuarios y para mi familia y para mí, y bajaba a la tienda. ¡Qué mundo era! La tienda de ultramarinos oscura en Vitoria. Y el día que el charcutero trajo la mortadela con cara de Popeye. Es que eso fue un acontecimiento. Es que estoy hablando de la Vitoria medieval, ojo. Tú estás La fatal. Vitoria medieval. Y me da usted 100 gramos de... Y luego el eterno dilema, ¿no? De cara de Popeye. No, si no te acuerdas tú de esa... ¿No la has visto esa? Bueno, vamos a ver. Estoy diciendo ahora mismo, Carmen, que me estoy inventando que había mortadela con cara de No, yo no he Popeye. dicho. Por favor, nada del misterio. Por favor, inundemos a esta ignorante charcuteril, podemos decir así, la mortadela de Popeye, por favor. A ver si es que yo lo he soñado también. Era una mortadela donde lo magro, o sea, la zona blanca, la siempre peligrosa Sí, claro. zona blanca, ¿Y cómo separas tú la zona blanca de la que lo mortadela? hacían, que lo hacían. Eso ni la mortadela Bueno, ni lo vamos a era demostrar nada. en vivo, lo vamos a demostrar en vivo. Ahora mismo voy Sería a poner, una mierda ahora meter mismo la voy a tripa poner, así. voy a poner mortadela. Dejarme que esto, por favor, mortadela Popeye. De verdad, en Vitoria pasaban cosas muy No, raras. en Vitoria no, Que- esto es internacional. Acércate. Esto está produciéndose en directo. Acércate, lo pones tú, mortadela de Popeye, ahí la tienes. Y encima de Revilla. Mira, mortadela Popeye. Bueno, mira cómo era el Popeye. Da mucho Eso no es miedo. Popeye. Es un terrible payaso. Sí, aquí está, ¿no? Pero claro, ya no sé si es verdad o no. Pues no. Mortadela Mickey, ¿era Mickey? Oye, mira, por favor, mira lo que había en mortadelas. Revilla hizo... Mira, por favor, voy a leer. A la hora de merendar, cázales. La nueva mortadela Mickey Mouse de Revilla. Divertida y sabrosa. Con forma de... ¿Pero por qué yo pensaba en Popeye? Bueno, pues era parecido. Mickey Mouse y Claro, Popeye. ahora ya no es Popeye, ¿no? Yo estoy Ahora ya seguro que cambia. había mortadela Venga, Popeye. Hombre. Vamos a lanzar el reto, por favor. 95 pesetas valía. Mira. Ay, por Dios. Por favor, mandadme vuestra Que no, información. que te inventas, hombre. Mortadela Que Popeye. no había mortadela de Popeye. Sí que había. Es como decir que los O sea, Drakis vamos no han a ver. existido. Es imposible separar en una mortadela los trozos blancos Vale, de los otros eso lo para que dices tú. forme la cara. Díselo al señor Revilla que un tío de Olvega, de Eso Soria no como él, sería- hacía lo que fuese. Mira cómo suena. Y algunos ahora estarán ya en Retromundo. ¿Cómo sonaban aquellos anuncios? Escucha. Nuevo Fiesta Balear, el fiesta más joven. Fiesta, Siempre el láser, equipado como sonando. a ti te va, fíjate. Mírame, ¡uf! El ramalazo del láser sonando. Ahora mismo sale un hombre con hombreras y con pelo permanentado y lanzando rayos con la mano. Es que esto era el futuro. Era música. Está viendo el anuncio, ¿no? Y puedes elegir tu Balear con motor gasolina o diésel. Pero espera, Nuevo esto es Fiesta. una experiencia y de repente hay eslogans, que es lo fuerte y esto es interesante, que se nos han quedado. Escucha. Los libros, el chándal limpio y los zapatos sucios. Vaya, voy sacando el coche. Rápido, el camphor. Camphor crema líquida protege porque es crema. ¿No te acuerdas del Camphor? Que es líquida. ¿Ves qué rápido? Crema líquida. Yo no dejo los zapatos Estoy para seguro última que hora. muchos amigos ahora están diciendo, ¡ostras! Han quedado en nuestra memoria. O la señora que limpiaba el horno, que estaba absolutamente... ¿Pero esto de qué año es? ¿84? ¿Quién no se acuerda, por favor? El producto seguro no se acuerda nadie. Pero la imagen de la cámara dentro del Si horno... no, no queda bien. Con Noxon, sí. Vea qué fácil. Aplique limpiahornos Noxon con el horno frío. La potencia limpiadora de Noxon arranca la grasa más incrustada, sin gases, sin olores. Y luego el mundo, claro, de los anuncios de niños. Y... Recuerda. Molto Container, un juguete que se arma para jugar de muchas formas. Con Molto Container, la arman mientras se forman. ¡La que hemos armado! La que hemos armado. No me digas que no te acuerdas de ese eslogan. El niño con el pelo a tazón gritando, que era siempre el mismo. O sea, era el niño multiusos. Era el niño con el pelo como una cortina de paje, el mismo niño de Príncipe, y diciendo, la que hemos armado. ¿No te acuerdas tú de ese eslogan? No. Jo, O tengo muy mala verdad. memoria o vivía en otro mundo diferente al tuyo. no puede ser porque año 84, el año del cambio, dicen algunos, ¿eh? El año de la absoluta transición real ya hacia un mundo pues mucho más ordenado, más parecido a lo que es hoy,
pero es que tú ves los anuncios Ordenado. y parece arcaico, ¿eh? No, digo después del 84, porque ahí está el umbral. Mira cómo se anunciaban, por ejemplo, a ver si te acuerdas de esto. Claro, Tulipán, ya hemos hablado de Tulipán, que tenía un eco tremendo con aquel mito, ¿verdad?, que cuando bajaba el helicóptero, el sonido que ve de fondo era compre, compre. La armonía de niños era compre, compre. Se podría verificar ahora, pero a Tulipán le salió un duro competidor. Érase una vez unos niños que no disfrutaban de su bocata porque se les hacía pesado. Hasta que llegó la buena nueva. Coipesol, un sol de margarina, y las cosas cambiaron. Nueva margarina Coipesol, 100% girasol. Tú te tomabas el Coipesol en el bocadillo con la mortadela de Popeye y vamos, ibas al cole como un tiro. Ibas como un tiro porque el doping era absoluto, ¿no? Y esa era la España del año 84. Yo lo resumiría así. Esa era la España del 84. Por cierto que ese invierno empezaba a sonar, es otra historia, en las calles, como llegando desde Estados Unidos, breakdance. Bueno. Pero esa era otra historia, desde Ya luego. hemos hablado de breakdance. Sí, no voy a volver a hablar. No voy a volver a hablar. Pero te lanzo el reto. Me has dejado un poco en la incógnita porque ni siquiera en Google he encontrado yo ahora de repente Popeye y sí, mortadela Mickey. Todavía más siniestra. Pero me gustaría, por favor, que me ayudaseis. A ver si le damos. No, a ver si le luego, ganamos la apuesta que luego a esta me mujer. llenan el Twitter con los. ¿Cómo se llaman? Los churreros esos. Los joteros. Los joteros del vino. Pues claro, se rió de mí. Han hecho Dijo fotos que era de un todos los sueño. joteros que Por favor. Yo luego recuerdo el gran dilema con los cuando del iba vino. a la sombría, pero muy sombría, charcutería. Y el eterno dilema. ¿Qué pediré hoy? ¿100 gramos de pamplonica chorizo o de salchichón? En la variedad estaba el gusto, ¿no? Que era... Pero claro, luego apareció lo de Popeye y yo me quedé... ¿Y cuál te gustaba Confieso... No lo sé. No ha vuelto a ver nada igual. En fin, era un mundo... Tendríamos que hablar... La charcutería española era un mundo... Porque había productos que eran los de siempre y lo que tú decías... Cosas delicatessen que se ven ahora no existían. Había. En el 84 apenas había marcas. O sea, ahora todo el mundo Nike, Adidas y todo lo que queráis, ¿no? En el 84 muy poca gente conseguía esas marcas si alguien se las traía de Canarias. ¿No te acuerdas el eterno tío enrollado o yo cuñado? no lo tenía. Ya, pero que yo tenía un amigo que se aparecía el padre pues con un Audi de Canarias y era como, es que has estado en Canarias tú. Porque parecía que era como otro mundo, ¿no? O sea, coches que no existían aquí. Radios, ¿no? Que eran más baratas o no sé qué. Aquellas Yo tiendas de recuerdo decomisos, eso. ¿te acuerdas? Sí, Repletas. ¿Existirán todavía las tiendas de decomisos? ¿O ya los chinos Fue han invadido todo? una revolución lo de el reloj calculadora Total. que te traían de Canarias. Total, que nunca funcionaba. O sea, tú lo cogías el reloj calculadora, que era como una emoción, y solo salía una L por la mitad parpadeante. Nunca salía Pues que nada eran más. unos botoncillos muy pequeños, ¿no? Muy Para dedos muy pequeños. gordos. Y que se quedaban Señor. metidos. Se quedaban metidos. Y entonces no, solo era, mira, tengo el reloj calculadora. Y todos con la L parpadeante. En fin, y muchas cosas. Lanzamos la pregunta, vamos a hacerlo con vosotros, el Retromundo. ¿Qué recordáis de 1984? Y seguro que van surgiendo cosas. El libro de George Orwell nos hablaba de un mundo con Gran Hermano, un mundo controlado, un mundo donde, quién sabe si Internet ha ocupado esa franja. ¿Quién sabe si la profecía de George Orwell era verdad? ¿Por qué en 1984? Bueno, pues nos encanta de vez en cuando mirar al pasado, no con nostalgia, sino con ganas de divertirnos. Somos hijos de todo ese tiempo y hemos sobrevivido a él. Así que entre panteras con increíbles compañías, historias de animales misteriosos y amistosos también, con los niños milagro, lo que pasa en el espacio y el viaje al 84, os dejamos. Ha sido un placer. Voy a soñar con la mortadela de Popeye. Sí, y te la van a dar, ¿eh? Te van a dar con la mortadela. No Te van a dar, digas no, te van a dar con la mortadela, pero te van a dar bien, porque ya está bien de reírse de mí. Y ya está bien de decir que yo he vivido cosas que no existen. Digas eso que suena muy Sí, mal. bueno, hay una cosa muy bonita, pero tampoco quiero yo. En el 84, A ver.
hace 33 años. ¿Pero por qué te acuerdas de esas cosas? Pues porque hace 33 de años 6 ahora. segundos que llegó el... Te digo una de la- cosa que me pone los pelos de Dime, punta. a ver. Hace 33 años, ahora, 33 años, se producía la oleada de ovnis sobre Vitoria ahora, y la que cambió nuestra vida, ¿no? Y la que nos hizo salir a investigar a los chicos de la DISO en Vitoria, como si fuera esto una serie de ficción, pero que fue absolutamente real. Que ha sido un placer, de verdad, ha sido maravilloso. 1984, en mi caso, desde luego, el año que cambió nuestra vida, ¿no? De repente, ovni sobre Vitoria, hace 33 años, y dijimos, venga, vamos a ver qué pasa. 33 años. O sea, llevo 33 años detrás de los misterios y los ovnis. Se dice pronto, ¿eh? La edad de Cristo ha pasado entre aquella sorpresa vitoriana y este programa. Que ha sido un placer y que me lo he pasado muy bien. Y que hasta pronto. Y que el reto de la mortadela queda ahí, ¿eh? Y vas a perder. Y vas a perder. ¿Te imaginas que a alguien en alguna oscura fábrica le queda algo de mortadela de esa? Nos la manda. Estar fina después Mortadela de arqueológica. 30 años. Pero tiene que ser de Popeye, ¿eh? De Mickey ya no vale, que Vale, lo has dicho el después. reto es... El y no reto valen es- fakes, porque ahora te pueden poner la cara de Popeye en una Bueno, mortadela yo estoy posterior. viendo mortadelas con caras de todo el mundo aquí. Ya. ¿Nuestra también? No. No, porque es No, lo que pero faltaba. no des ideas, porque ya es lo que Imagínate nos una mortadela faltaba. con la cara de Pablo Villarrubia, por ejemplo. Un beso. Un beso.